Hola, buenos días. Soy Valdi Mercedes, residente del Hospital Internacional General de Agudos Evita de Lanús, y junto con la colaboración del sector de química clínica de mi hospital, les voy a presentar este ateneo denominado preeclampsia. Los contenidos van a ser, vamos a ver una introducción, qué es la preeclampsia, su fisiopatología, cómo es el diagnóstico, su tratamiento con un caso clínico y finalmente la conclusión. Para empezar, tenemos que decir que las enfermedades hipertensivas del embarazo constituyen a nivel mundial una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, tanto materna como fetal y neonatal, y que la hipertensión arterial va a complicar entre un 5 a un 15% de todos los embarazos. Entonces debemos definir qué es hipertensión arterial. Se considera hipertensión arterial a una tensión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio o una tensión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio en al menos 2 tomas que se van a realizar en el mismo brazo con un intervalo de 15 minutos entre ambas. Ahora bien, el valor de 90 milímetros de mercurio de presión diastólica, considerado como punto de corte para el diagnóstico de hipertensión, va a surgir de observar que por encima de ese valor la mortalidad perinatal se va a incrementar de manera significativa. Entonces, la presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio es un mejor predictor de resultados adversos durante el embarazo comparado con el aumento de la presión arterial sistólica. Hay categorías de hipertensión durante el embarazo y estas van a ser hipertensión crónica, cuando tengamos una hipertensión arterial que esté presente antes de la gestación o que se diagnostique antes de la semana 20 del embarazo, y esta puede ser primaria o esencial o puede ser secundaria. Luego tenemos la hipertensión inducida por la gestación, donde hay una hipertensión que aparece después de la semana 20 del embarazo, en una paciente considerada previamente normotensa y sin proteína. Y esta se va a dividir en hipertensión gestacional y en preeclampsia. Luego vamos a tener la preeclampsia sobreañadida a la hipertensión crónica, donde vamos a tener una paciente con una hipertensión crónica, o sea, ya diagnosticada, pero que la proteinuria va a ser diagnosticada luego de la semana 20 del embarazo. Lo que vamos a ver es un empeoramiento brusco, o sea, un aumento del 20% o más de la hipertensión, o también la aparición o empeoramiento de signos y síntomas que nos van a dar pie de que hay una afectación de un órgano diana que no va a estar atribuible a otro diagnóstico. Finalmente, vamos a tener la eclampsia y el síndrome de HELP, que son dos formas graves de la preeclampsia. Entonces, definamos qué es la preeclampsia. Se considera preeclampsia a la aparición de hipertensión y proteinuria después de la semana 20 del embarazo y hasta 6 semanas después del parto. Es una enfermedad multisistémica que suele acompañarse de edemas, pero que no es necesaria la presencia de estos edemas para que sea diagnosticada. Es característica y propia del embarazo y del posparto, y de la que hay que tener en cuenta que se pueden tratar los síntomas, pero como ya veremos, solo se cura con la finalización del mismo y si no se trata adecuadamente puede ser causa de graves complicaciones. Es más, en algunas pacientes llega a causar daño a órganos importantes como es el cerebro, los pulmones, el riñón y el hígado. La OPS la considera un problema de salud pública. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud considera esta enfermedad y otros trastornos hipertensivos del embarazo como una de las principales causas tanto de enfermedad como de muerte materna y neonatal. En la región, más del 20% de las muertes maternas son provocadas por problemas hipertensivos. Tiene una prevalencia que va a oscilar entre el 1.8 y el 16.7%. La incidencia va a ser 7 veces mayor en los países en desarrollo que en los países que ya se encuentran desarrollados, entre un 2.8 y un 0.4% de los nacidos vivos.
En cuanto a Norteamérica y Europa, va a ser similar y se estima alrededor de 5 a 7 casos por cada 10.000 partos, mientras que en los países en desarrollo va a ser variable, oscilando entre un caso por cada 100 embarazos a uno por cada 1.700 embarazos. Y es importante destacar que en Argentina la tasa de mortalidad materna es del 3,9 cada 10.000 nacidos vivos, siendo la hipertensión responsable del 15,2%. Desde el punto de vista epidemiológico, es una enfermedad principalmente del primer embarazo y de las edades extremas. Entre un 75 y un 80% ocurre en el primer embarazo. Sin embargo, también se ve como los cambios de parejas en las embarazadas multíparas aumentan el riesgo en ellas de tener preeclampsia. En las embarazadas nulíparas sanas, que desarrollan esta enfermedad, esta va a ser leve y aparece en el término del embarazo o en el intraparto en un 75% de los casos, conllevando a leves e insignificantes complicaciones del embarazo. A diferencia de lo observado en las mujeres con gestaciones múltiples, hipertensión crónica, preeclampsia previa, diabetes mellitus y trombofilias preexistentes. A modo informativo, en 2018 se presentó un proyecto de ley a fin de garantizar la concientización sobre esta enfermedad, promoviendo la prevención y su tratamiento adecuado y oportuno para evitar complicaciones severas para que cada 22 de mayo se conmemore el Día Nacional de Concientización sobre la Preeclampsia. Ya que casi 76.000 madres y 500.000 bebés en todo el mundo pierden sus vidas por la preeclampsia y por trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo cada año. Por lo cual, el control prenatal, el diagnóstico oportuno, el manejo adecuado y el parto son las medidas más eficaces para disminuir la tasa de mortalidad por esta causa. Los factores sociales y de atención médica oportuna deben prevalecer en la población, sin embargo, estos son limitados en poblaciones marginadas sin acceso a servicios médicos. Ahora veamos su fisiopatología. La preeclampsia no es una enfermedad aislada, como vimos hasta ahora, sino que debe considerarse como un síndrome multiorgánico, pero que va a tener su origen en la placenta. Y esta enfermedad va a tener dos etapas. Una primera etapa que se va a generar entre el primer y el segundo trimestre, en la que se va a instaurar una disfunción placentaria, y luego de instaurada esta disfunción placentaria, lo que va a suceder es que a partir del tercer trimestre se va a producir una respuesta materna a dicha disfunción y esta va a ser la segunda etapa de la enfermedad. La fisiopatología de esta enfermedad va a ser la no invasión trofoblástica. En condiciones normales, las arterias espirales van a perder una capa de músculo liso, formando una cámara en forma de embudo, que lo que va a hacer es reducir el riesgo de vasoconstricción espontánea y perfusión intermitente. En esta enfermedad, las arterias espirales van a mantener un calibre reducido, con lo que van a generar una resistencia aumentada. Entonces, para entender esta patología, tenemos que volver un poquito a la irrigación del útero. El útero está irrigado por la arteria uterina derecha e izquierda, como vemos en la imagen. A su vez, estas arterias uterinas se van a anastomosar con las arterias ováricas, generando la arteria arqueada. Esta arteria arqueada en el miometrio, va a dar ramas que van a ser las ramas radiales. A su vez, estas ramas radiales en el endometrio van a dar ramas que van a ser las arterias espirales, que son las arterias implicadas en esta enfermedad que van a tener un tamaño reducido. A su vez, para entender esto de la invasión no trofoblástica, también debemos volver y recordar que hacia el cuarto día de fecundación, la mórula va a ingresar en la cavidad uterina, penetrando líquido en ella y formando así el blastocisto.
Va a estar formada por una masa celular interna o embrioblasto que va a dar origen al embrión y por una masa celular externa o trofoblasto que va a dar origen a estructuras extraembrionarias como es la placenta. Ahora, acá tenemos otra imagen donde podemos ver la arteria espiral que en una persona que no está embarazada, en un embarazo normal, donde podemos ver que tiene un tamaño mayor, que lo que hace es disminuir la vasoconstricción y la perfusión intermitente. Y podemos ver en una paciente con preeclampsia que va a tener un tamaño reducido, ya que las células trofoblásticas invasoras se van a diferenciar anormalmente a sincitio, que son células gigantes que van a perder su poder de penetración, por lo que no van a poder perder esta capa de músculo liso. Entonces, la isquemia resultante, esta isquemia va a provocar lesiones en la placenta que van a acentuar la disfunción placentaria. Y lo vamos a ver en la vellosidad terminal, ya que vamos a ver que se generan depósitos de fibrina, generando fibrosis. Vamos a ver la generación de nudos sincitiales. Y estos dos van a tener una correlación positiva con el tiempo y la gravedad de la hipertensión. También vamos a ver necrosis y eritroblastosis. Todo esto en la vellosidad terminal. Bueno, existe una contribución de factores que van a ser, por ejemplo, la predisposición genética. Hay ciertos genes que están asociados a esta enfermedad. Las células NK uterinas que participan como reguladoras de la placentación. En esta enfermedad van a tener un fenotipo aberrante, que es lo que va a impedir la interacción adecuada de los citotrofoblastos y así se va a bloquear el remodelado de las arterias espirales. No van a perder esta capa de músculo liso que les va a permitir un mayor tamaño. También las edades extremas contribuyen a los factores, como ya vimos, la obesidad, la enfermedad renal, la hipertensión, la diabetes mellitus. Se comprobó que hijas de pacientes que tuvieron preeclampsia tienen mayor predisposición a sufrir la enfermedad. También personas con ovarios poliquísticos, con un índice de masa corporal mayor de los valores normales, la raza negra, ya que tiene mayor predisposición a hipertensión y a obesidad, la primeparidad inmunológica al estar en contacto con el esperma, alteraciones del sistema inmunológico, infecciones, disminución de los factores de coagulación, factores ambientales, estrés oxidativo acompañado con un estado proinflamatorio e hiperlipemia contribuyen a padecer la enfermedad, la disminución de la expresión del HET-NOX2 y la disminución de la proteína fetuina A. Existen publicaciones y estudios que demuestran que la proteína fetuina A plasmática, que está implicada en la respuesta inmunológica, se encuentra disminuidas en pacientes con preeclampsia comparadas con pacientes gestantes consideradas normotensas sanas. Entonces, una vez que se produce la instauración de esta disfunción placentaria, vamos a pasar a la segunda etapa, que va a ser la inducción de un estado antiangiogénico. Vamos a ver que va a haber una disminución de la perfusión placentaria con una generación de hipoxia y una reperfusión constante, que lo que va a generar es un aumento del estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria, que va a generar una alteración en la producción de factores de origen placentario, que lo que va a desencadenar es la disminución de factores con actividad angiogénica, como son el factor de crecimiento del endotelio vascular A y el factor de crecimiento placentario. En contrapuesta, vamos a ver un aumento de los factores con actividad antiangiogénica, como es la tirosina sinasa de tipo FMS1 soluble, la endoglina soluble y los tromboxanos A2. Vamos a ver que en un embarazo normal, el factor del endotelio vascular A y el factor de crecimiento placentario estimulan la angiogénesis y regulan la función endotelial a través de la unión de estos a sus receptores específicos.
En esta enfermedad va a haber un exceso de una forma truncada del receptor que va a actuar como un antagonista del factor del endotelio vascular A y del factor de crecimiento placentario, y así se va a generar que sean secuestrados, bloqueados su actividad, y se va así inducir a un estado antiangiogénico en la gestante, provocando esta continua disfunción endotelial que genera manifestaciones clínicas como la hipertensión, la proteinuria, la disfunción hepática, alteraciones neurológicas y alteraciones hematológicas, entre otras, generando así el síndrome materno, donde vamos a ver una hinchazón de rostro, manos y pies por un edema generalizado, un aumento de peso, visión borrosa, dolores de cabeza intensos, menor producción de orina, dolor abdominal, náuseas y vómitos. También podemos ver aumento de la concentración plasmática del factor de von Willebrand, entre otros, muy característicos de la enfermedad. Ahora, hay una clasificación en base a los parámetros y síntomas. Vamos a tener una preeclampsia considerada leve cuando tengamos una tensión arterial mayor a 140-90 milímetros de mercurio, con una proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, y esta se va a tratar de forma ambulatoria. Luego vamos a tener una preeclampsia considerada grave cuando tengamos una tensión arterial mayor a 160, 110 milímetros de mercurio, signo de daño a un órgano blanco o una disfunción endotelial ya instaurada, y en este caso no se trata de forma ambulatoria, sino que la paciente va a necesitar internación para su tratamiento. Y vamos a ver, podemos llegar a ver complicaciones tanto en las gestantes como en el feto. Estas complicaciones en las gestantes van a ser hemorragias cerebrales, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal, coagulación intravascular diseminada, eclampsia o síndrome de HELLP. En cuanto al feto, podemos ver una insuficiencia placentaria, bajo peso al nacer, crecimiento fetal restringido y, en el peor de los casos y pronóstico, muerte fetal. Entonces, una de las formas graves es la eclampsia, que son convulsiones similares a una crisis epiléptica aparecidas en el contexto de una preeclampsia. Esta va a suponer un riesgo vital y puede ocurrir antes, durante o después del parto. Luego tenemos otra de las complicaciones, que es el síndrome de HELLP, que debe sus siglas a que se genere hemólisis, hay aumento de las enzimas hepáticas, hay una afectación del hígado y hay una disminución de las plaquetas. En este se va a generar un daño endotelial microvascular, ya que hay una activación, una agregación y un consumo de plaquetas que lo que genera es una isquemia distal y una necrosis hepatocelular. Existe la formación de microtrombos que nos lleva a una hemólisis microangiopática, y es importante que el síndrome de HELLP no sea descartado en pacientes normotensas. Es algo que tenemos que tener en cuenta y siempre presente. Ahora, dijimos que hay un consumo de plaquetas. Esto genera una microangiopatía con un aumento de la actividad plaquetaria. Las plaquetas que están activadas se van a adherir al endotelio vascular dañado y se va a incrementar así la destrucción plaquetaria y lo que se va a generar es una disminución de su vida media. A su vez, podemos ver que va a haber aumento de las enzimas hepáticas, pero raras veces las transaminasas van a superar las 1000 unidades internacionales litros. Entonces, ante este hallazgo, se debe pensar en otra entidad hepática como la hepatitis. Sin embargo, hay que tener en cuenta y estar atentos, ya que cuando el síndrome de HELLP progresa hasta la ruptura hepática, es posible que veamos en el laboratorio transaminasas que lleguen a los 1000 y hasta superen ese valor. Por lo que hay que estar siempre alerta desde nuestro lugar. Entonces, hasta ahora vimos que el síndrome de HELLP representa entre un 10 y un 20% de las mujeres con preeclampsia grave. Que tanto la eclampsia como el síndrome de HELLP son predictores importantes de otras disfunciones orgánicas y que tienen elevada mortalidad tanto fetal como materna.
Ahora, ¿cómo es el diagnóstico? El diagnóstico es muy sencillo. Sin embargo, se requiere que la paciente asista regularmente a su control prenatal, ya que en la mayor parte de los casos esta enfermedad sigue un curso asintomático y solo se descubre al hacer mediciones rutinarias de la tensión arterial. Estos controles lo que van a hacer es favorecer el reconocimiento precoz de esta enfermedad y así se puede iniciar un tratamiento inmediato y esto va a resultar en una menor mortalidad. Y cuando la sintomatología es intensa, usualmente nos va a sugerir un problema severo y con posibilidades inmediatas de convulsiones, o sea, de desencadenar la eclampsia o la aparición del síndrome de HELLP. Ahora, existen criterios diagnósticos que nos van a ayudar en esta enfermedad. Tenemos la tensión arterial y la proteinuria que puede estar presente o no. Con una tensión arterial mayor a 140-90 milímetros de mercurio después de la semana 20 ya tenemos un criterio diagnóstico. Podemos tener o no proteinuria presente. Si tenemos proteinuria presente, va a ser mayor a 300 miligramos en 24 horas y con un índice de proteína creatinina mayor o igual a 0.3. Ahora bien, si la proteinuria no está presente, nos van a orientar la aparición de ciertos elementos como plaquetas menores a 100.000, creatinina mayor a 1.1 miligramos decilitros o un incremento de la creatinina sérica del doble, siempre en ausencia de otra enfermedad renal, transaminasas elevadas a más del doble de su valor superior normal, un edema agudo de pulmón sin causa conocida, síntomas cerebrales como cefalea o visuales típicos como por ejemplo los escotomas. Los escotomas van a ser manchas que vamos a ver, manchas de color negro que vamos a ver en nuestro campo visual que nos van a permitir una buena visualización. Ahora, la proteinuria fue establecida a través de la cuantificación de las proteínas totales en orina o del valor de albuminuria. Ambos métodos no ofrecen diferencias significativas a los fines de su valoración en la práctica clínica. Sin embargo, desde el punto de vista bioquímico, resulta más sencillo estandarizar la medición de la albuminuria, ya que algunas glucoproteínas son eliminadas desde los túbulos renales y por lo tanto no se vinculan con el daño glomerular. Asimismo, en las etapas iniciales, la proteinuria va a estar compuesta principalmente por la albúmina. Sin embargo, a medida que la enfermedad progresa, esta selectividad se va a perder y podría aparecer proteinuria de origen tubular, a pesar de que las biopsias no evidencien alteraciones. Entonces, la determinación de la albuminuria mediante la recolección de orinas de 24 horas va a ser el método de elección, aunque como todos sabemos no está exenta de errores metodológicos. Ahora bien, existen marcadores de laboratorio que apoyan al diagnóstico, como son las plaquetas. Estas van a ser clave en la evaluación de la gestante con preeclampsia, ya que la trombocitopenia es uno de los signos de gravedad y criterio diagnóstico del síndrome de HELLP. Aunque recuentos de plaquetas bajos se han relacionado con un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, el uso de este marcador aislado no ha demostrado un rendimiento aceptable en el diagnóstico de la enfermedad, ya que tiene una baja sensibilidad que ronda entre el 16 y el 33%, que limita su aplicación como marcador pronóstico. Las transaminasas también son marcadores que, como vimos en ocasiones, en las gestantes con preeclampsia muestran alteraciones en su función hepática, lo que permite utilizarlas para el diagnóstico. La elevación de las mismas van a ser indicadores de preeclampsia con criterios de gravedad o de criterio diagnóstico del síndrome de HELLP. Sin embargo, al igual que las plaquetas, estas van a tener una baja sensibilidad, ya que solo se van a alterar entre un 10% de la gestante con preeclampsia. Entonces, en presencia de valores dentro del rango de referencia, no nos va a permitir excluir el riesgo de dichas complicaciones. Luego,
También tenemos los leucocitos. En las formas severas de preeclampsia se va a apreciar un incremento significativo de estos a expensas de los neutrófilos. También tenemos la lactato deshidrogenasa, que su aumento se vincula con el grado de hemólisis y con un daño hepático. Y la dislipemia. Vamos a ver un aumento de triglicéridos, ácidos grasos libres y colesterol total a través de su fracción LDL. Sin embargo, vamos a ver una disminución de la fracción HDL. Y tenemos al ácido úrico, que va a ser la frutillita del postre, que es un importante metabolito que va a estar derivado del metabolismo de las purinas. Lo vamos a ver elevado en trastornos hipertensivos del embarazo. Y las gestantes con esta enfermedad presentan concentraciones elevadas comparado con las mujeres que cursan embarazos sin complicaciones. ¿Qué podemos decir de él? Que junto con el sistema renina-angiotensina-aldosterona van a ayudar a mantener los niveles de presión sanguínea en condiciones de depresión de sal, que es un importante antioxidante que va a contribuir en el daño endotelial. ¿Y cómo se produce? Bueno, cuando se rompen los ácidos nucleicos que se liberan de las células al haber un daño o una muerte celular, estos ácidos nucleicos van a ser desaminados en el hígado hasta llegar al ácido úrico y finalmente excretarse libremente por el. Los niveles de ácido úrico varían dentro de los seres humanos como resultados de factores que aumentan su producción o de factores que disminuyen la excreción. Los factores que aumentan su producción van a ser una dieta alta en purinas o proteínas, el consumo de alcohol, alto recambio celular o defectos enzimáticos en el metabolismo también de las purinas. Ahora, publicaciones y estudios mostraron que finalmente las gestantes con preeclampsia tienen aumentos de ácido úrico comparados con las embarazadas que no sufren complicaciones. Y por este motivo es un marcador que se propuso para el diagnóstico de la enfermedad y se utiliza para la valoración de las gestantes que tienen sospecha de esta enfermedad, ya que ha mostrado mayor rendimiento comparadas con las pruebas de función hepática como son las transaminasas. Digamos que tiene una sensibilidad mejor, que ronda entre un 60 y un 87%, y tiene una especificidad que lo permite ser diagnóstico, especialmente cuando es precoz, ya que tiene una especificidad del 95%. Este es otro estudio, en este caso es una tesis doctoral, que evalúa los niveles de ácido úrico como marcador pronóstico de compromiso fetal en gestantes con trastornos hipertensivos. Se llegó a la conclusión de que es un gran predictor de severidad y se obtuvo que las pacientes que presentan crecimiento fetal restringido, se presentaba cuando se asociaba a cuadros hipertensivos con hiperuricemia. Entonces, la hiperuricemia se relaciona con morbilidad materna por cuadros hipertensivos más severos, así como complicaciones fetales también. Ahora, ¿cómo diferenciamos una preeclampsia grave? Lo que más nos va a llamar la atención es que vamos a tener una proteinuria mayor a 500 miligramos día o con 2 cruces o más en tiras reactivas hasta confirmar el dato cuantificativo y una oliguria menor a 400-500 mililitros por día. Entre otras que podemos ver también una insuficiencia cardíaca o una hiperreflexia osteotendinosa, y es importante que en presencia de cualquiera de estos se indicará la internación y se va a evaluar con el obstetra y el neonatólogo la posibilidad de inducir el parto y proceder con la operación cesárea. Esto sin considerar el control inicial que se hubiese logrado sobre los valores tensionales de la embarazada. Entonces, una de las formas graves es el síndrome de HELLP. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de esta enfermedad? Como bien dijimos, es una variedad de la preeclampsia grave que va a cursar con una hemólisis microangiopática, elevación de las enzimas hepáticas y una plaquetopenia. Esta hemólisis, esta anemia hemolítica microangiopática se va a confirmar mediante la presencia de esquistocitos y reticulocitos en el frotis de sangre periférica.
Los esquistocitos los podemos ver en la imagen de la derecha. Vamos a ver una lactato deshidrogenasa que va a superar los 600 unidades internacionales litros y una disminución de la aptoglobina. Esta proteína, lo que es un sensible indicador de hemólisis y va a estar disminuida, menor a 1 gramos litros hasta 0,4 gramos litros. También vamos a ver un aumento de la bilirrubina a expensas de la indirecta y es importante que una plaquetopenia menor a 50.000, considerada severa, va a representar un signo de alarma para la madre. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Y que las pacientes con eclampsia podrán desarrollar una coagulación intravascular diseminada y el diagnóstico se va a confirmar por el aumento de productos de degradación de la fibrina como el dímero D y el consumo de factores de la coagulación, considerando que la plaquetopenia se va a vincular con el síndrome de HELLP. Otro dato a tener en cuenta. Ahora bien, existen clasificaciones para el diagnóstico del síndrome de HELLP, como la clasificación de Tennessee, que es una clasificación que lo que hace es separar al síndrome de HELLP en un HELP parcial o incompleto o un HELP parcial y completo. ¿Qué es lo que tiene en cuenta? Tiene en cuenta la trombocitopenia moderada o severa con plaquetas en 100.000 o menos, una disfunción hepática con transaminasas de 70 unidades internacionales litro o más, y una hemólisis donde vamos a ver un extendido de sangre periférica normal, además de enzimas como la lactato deshidrogenasa mayor a 600 unidades internacionales litros o una bilirrubina aumentada. Si los pacientes solo presentan algunos de estos parámetros, van a ser considerados con un síndrome de HELP parcial o incompleto. Ahora, si presentan los tres, serán considerados como un síndrome de HELP completo o total. Otro sistema de clasificación es el sistema de Mississippi, que lo que hace es clasificar a la HELP en 3 clases, teniendo en cuenta las plaquetas. La clase 1 va a haber una trombocitopenia severa con plaquetas menor a 50.000 y va a haber una evidencia de disfunción hepática con transaminasas mayor a 70 y una evidencia de hemólisis con una lactato deshidrogenasa mayor o igual a 600 y una bilirrubina aumentada. Clase 2 va a ser similar. Vamos a tener evidencia de disfunción hepática con transaminasas mayor a 70, también una evidencia sugestiva de hemólisis con LDH mayor o igual a 600, bilirrubina aumentada. La diferencia va a ser que tenemos una trombocitopenia moderada que va a estar entre 50.000 a 100.000. Y finalmente, clase 3, que vamos a tener una trombocitopenia leve, entre 100 y 150.000, con una disfunción hepática leve, con transaminasas mayor a 40, pero que no superan los 70 unidades internacionales litros, una LDH mayor a 600, pero no vamos a ver anormalidades en la bilirrubina. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Es importante destacar que el único tratamiento es la finalización de la gestación y en los casos más graves debe ser a partir de la semana 32. Debe recordarse que existe una hemoconcentración a pesar de que pueda existir edemas, por lo que no debe administrarse diuréticos para tratarlos o para disminuir la tensión arterial, salvo que estemos en el caso de un edema agudo de pulmón o una oliguria grave. Por el mismo motivo, no debe hacerse una dieta hiposódica estricta. En el caso de la preeclampsia leve, se debe terminar la gestación a llegar a término sin sobrepasar la semana 40 y en cuanto a la grave, se debe controlar la tensión arterial con hipotensores como la betalol, metildopa, pero no betabloqueantes como el atelonol, porque lo que va a hacer es disminuir el latido fetal y puede terminar con el mismo. Se debe prevenir el riesgo de eclampsia y de la posible hiperreflexia como el sulfato con el sulfato de magnesio. Se debe vigilar la aparición de síntomas de gravedad como son HELP,
coagulación intravascular diseminada, insuficiencia cardíaca, y se debe controlar el bienestar fetal sobre todo. Ahora, si es necesario finalizar la gestación entre la semana 28 y 32, es importante que debe madurarse con corticoides al feto y se debe valorar el riesgo de prematuridad y peso fetal. Y si uno se encuentra en un caso grave como es la eclampsia y el HELP, el tratamiento es similar. Se va a realizar un soporte vital, seguimos con el tratamiento hipertensivo como en la preeclampsia, pero con vía intravenosa. También tratamiento anticonvulsionante con sulfato de magnesio, tratamiento con corticoides, en este caso a altas dosis, y terminar la gestación cuando sea posible. Ahora, veamos un caso clínico que ocurrió en nuestro hospital. Ingresa el 9 de marzo una paciente femenina de 35 años por guardia ginecológica. Tras su control de embarazo, ingresa con 28.3 semanas de gestación, con un feto único, líquido amniótico disminuido, con un peso aproximado de 70 gramos. Ingresa con una tensión de 150-100 y un Doppler de alta resistencia con una ausencia de diástole, y se recibe la recepción de un Doppler patológico con oligamnios y una probable restricción del crecimiento intrauterino. Al ingreso tiene un laboratorio que llama la atención por su valor de plaquetas reducidos, unas transaminasas elevadas de 70 más, también una LDH elevada, un ácido úrico de 6.51 también es muy elevado, y proteínas al acecho de 3 cruces. Con este laboratorio se decide el diagnóstico del síndrome de HELP, asociado a la clínica también, y se decide la finalización del embarazo mediante cesárea abdominal, se le da la derivación a terapia intensiva y se inicia el tratamiento con labetalol más carga y mantenimiento con sulfato de magnesio. Ese mismo día, luego de la cesárea, nace una bebé del sexo femenino, 820 gramos, una talla de 33 centímetros, un hematocrito de 47, con un laboratorio, un estado ácido-base que con los días va empeorando hasta llegar al 12 de marzo con un valor de pH de 6.619, cuyo valor crítico es anunciado por el sector de laboratorio a neonatología. Ese mismo día la bebé fallece y a raíz de esto la madre se entera, tiene una crisis nerviosa, por lo que deciden darle alprazolam, y luego por su buen estado general se realiza el pase a ginecología, donde sigue el tratamiento con una dieta hiposódica, ketorolac cada 12 horas, hierro un comprimido cada 12 horas y enalapril con una faja abdominal. Este es el laboratorio de egreso, donde vemos una mejora de las plaquetas y también disminución de las transaminasas. Con este laboratorio se decide realizarle el alta hospitalaria y se le hace un pase para que haga una interconsulta con el servicio de cardiología. Entonces, como conclusiones, podemos decir que las enfermedades hipertensivas del embarazo son una de las principales causas de morbilidad, mortalidad, tanto materna, fetal y neonatal. Que esta enfermedad es multisistémica, propia del embarazo, y que lamentablemente no tiene cura. La única cura es la finalización del mismo, y que se deberán tratar farmacológicamente las formas más graves, y en caso de tener que el feto esté inmaduro, hay que realizar una maduración con corticoides a altas dosis. Es importante que puede causar con ausencia de proteinuria y que no se debe descartar el síndrome de HELP en pacientes normotensas. Que una plaquetopenia severa con un valor menor a 50.000 representa un riesgo de alarma para la madre, y que la hiperuricemia se relaciona con morbilidad materna por cuadros hipertensivos más severos, así como complicaciones fetales. Y es importante que una vez que las gestantes culminen su embarazo con un feto vivo, el recién nacido debe ser evaluado para establecer el grado de hipoxia al cual estuvo sometido durante la gestación y el parto.
Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.